Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tu vecino sabía demasiado sobre tu vida? No me refiero a un vecino chismoso. Me refiero a alguien que sabe cosas que nunca le contaste. Que aparece exactamente cuando no lo esperas. Que siempre tiene una sonrisa lista y una razón perfecta para estar cerca de vos. Déjalo en los comentarios cuando termines de escuchar esta historia. Porque lo que descubrió Elena sobre el hombre que vivía al lado de su casa va a hacer que mires diferente a la persona que vive justo al otro lado de tu pared. Esta noche les cuento la historia del vecino perfecto. Bienvenidos a Reddit de Medianoche. Soy su narrador. Y esta noche les traigo una historia publicada en r/Noslep. Uno de los foros más perturbadores de Internet. Un lugar donde la gente comparte experiencias que no encuentran explicación en ningún otro lado. Esta historia fue escrita por una mujer que usó el nombre de usuario Elena_vecina. La publicó hace algunos años y generó miles de comentarios. Muchos de quienes la leyeron dijeron que nunca más volvieron a ver a sus vecinos de la misma manera. Hoy yo se las cuento. Acomódense. Esto es el vecino perfecto. Elena tenía 42 años cuando compró su casa. No era una casa grande. Era una casa pequeña de 2 pisos en un barrio tranquilo de las afueras de la ciudad. Un barrio de calles arboladas, perros que ladraban a la tardecita, y vecinos que se saludaban cuando sacaban la basura. El tipo de barrio donde uno se siente seguro. Donde uno siente que puede dejar la puerta sin llave y nada va a pasar. Elena vivía sola. Se había separado 2 años antes y sus hijos ya eran adultos y vivían en otras ciudades. La casa era su nuevo comienzo. Su espacio. Su lugar en el mundo. Los primeros meses fueron exactamente lo que ella había esperado. Tranquilos. Silenciosos. Reparadores. Sus vecinos eran personas comunes. Una familia joven a la derecha con 2 niños pequeños. Una señora mayor a la izquierda que tenía un jardín lleno de flores y un gato anaranjado que siempre dormía en la vereda. Y enfrente, una casa que había estado vacía desde que Elena se mudó. Hasta un martes de abril, cuando llegó él. Se llamaba Daniel. Elena lo vio llegar desde la ventana de su cocina. Una camioneta blanca se estacionó frente a la casa de enfrente y un hombre de unos 50 años bajó solo. Sin mudanza. Sin cajas. Sin nadie que lo ayudara. Solo él, una valija mediana, y una sonrisa amplia cuando notó que Elena lo estaba mirando desde la ventana. Ella le devolvió el saludo con una mano y se alejó de la ventana, un poco avergonzada de haber sido descubierta mirando. Esa misma tarde, Daniel tocó el timbre de su casa. Traía una botella de vino tinto y una tarjeta con su nombre escrito a mano. Le dijo que era costumbre suya presentarse con los vecinos cuando llegaba a un lugar nuevo. Le dijo que si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en tocar su puerta. Le dijo que los buenos vecinos eran lo más valioso que podía tener una persona. Elena lo invitó a pasar. Tomaron una copa de vino en la cocina. Hablaron durante 1 hora sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre cosas sin importancia. Daniel era encantador. Educado. Atento. Escuchaba con una concentración que Elena no estaba acostumbrada a recibir. Cuando ella hablaba, él no miraba el teléfono. No interrumpía. Solo escuchaba, con esa sonrisa tranquila, como si cada palabra que ella dijera fuera lo más interesante del mundo. Cuando se fue, Elena cerró la puerta y pensó que había tenido mucha suerte con ese vecino. Qué equivocada estaba. Las semanas siguientes, Daniel demostró ser exactamente lo que había prometido ser. Cuando el auto de Elena no arrancó una mañana, Daniel estaba ahí en 5 minutos con sus cables de arranque. Cuando una tormenta derribó una rama sobre el techo del garaje, Daniel apareció con una sierra y la retiró antes de que Elena pudiera llamar a alguien. Cuando ella volvió tarde del trabajo un viernes y encontró que había dejado las luces del auto encendidas, había una nota en su parabrisas que decía: "Apagué tus luces, que descanses bien". Firmado, Daniel. Al principio Elena lo agradecía. Era lindo tener a alguien así cerca. Alguien confiable. Alguien presente. Pero con el tiempo empezó a notar algo que no podía explicar del todo. Daniel siempre sabía cuando ella necesitaba algo antes de que ella misma lo supiera. Aparecía en el momento exacto. Con la herramienta exacta. Con la solución exacta. Como si hubiera estado esperando. Como si de alguna manera supiera lo que iba a pasar antes de que pasara. Una noche Elena se lo mencionó a su hija por teléfono, casi como un chiste. Le dijo que su vecino parecía leerle la mente. Su hija se rió. Le dijo que tenía suerte. Que no todos los vecinos eran así. Elena también se rió. Pero algo en su interior no estaba del todo tranquilo. Todo cambió un jueves de junio a las 2 de la madrugada.
Elena se despertó con sed y bajó a la cocina a buscar agua. Mientras llenaba su vaso, miró por la ventana hacia la calle, como hacía siempre sin pensar. Y vio a Daniel. Estaba en su jardín, de espaldas a la calle, cargando algo. Un bulto grande, envuelto en una lona oscura. Lo cargaba con esfuerzo, inclinando el cuerpo hacia un lado por el peso. Caminaba despacio hacia la puerta lateral de su casa, la que daba al sótano. Elena se quedó paralizada junto a la ventana. Observó cómo Daniel abría la puerta del sótano, empujaba el bulto adentro, y cerraba la puerta detrás de él. Todo en silencio. Sin encender ninguna luz. Elena se dijo a sí misma que podía ser cualquier cosa. Una bolsa de tierra para el jardín. Materiales de construcción. Algo completamente normal que cualquier persona podía estar moviendo a cualquier hora. Pero sabía que eran las 2 de la madrugada. Y sabía que nadie mueve bolsas de tierra para el jardín a las 2 de la madrugada en silencio y sin encender las luces. Volvió a su cama. No durmió más esa noche. Durante los días siguientes intentó actuar con normalidad. Saludaba a Daniel cuando lo cruzaba. Le devolvía la sonrisa. Le preguntaba cómo estaba. Y él respondía igual que siempre. Tranquilo. Encantador. Perfecto. Pero Elena había empezado a prestar atención de una manera diferente. Y cuanto más prestaba atención, más cosas notaba. Notó que Daniel nunca recibía visitas. Que nunca hablaba de su trabajo ni de su familia. Que cuando ella le preguntaba de dónde venía, siempre cambiaba el tema con una habilidad tan natural que recién lo notaba varios minutos después. Notó que la camioneta blanca salía siempre de noche y volvía siempre antes del amanecer. Y notó que la puerta del sótano, que antes siempre había estado cerrada con candado, ahora tenía un candado nuevo. Más grande. Más pesado. Elena tomó una decisión que ella misma sabía que era riesgosa. Empezó a buscar información sobre Daniel en internet. No sabía su apellido. Nunca se lo había dicho y ella nunca lo había preguntado. Buscó su nombre y el nombre del barrio. Buscó descripciones físicas. Buscó en los registros públicos de propiedades quién había comprado la casa de enfrente. Tardó 3 días en encontrar algo útil. El nombre del comprador de la casa era Daniel Fuentes. 48 años. Y había vivido antes en otras 4 ciudades distintas en los últimos 12 años. 4 casas diferentes. 4 barrios diferentes. Elena buscó cada una de esas direcciones anteriores. En 2 de ellas encontró artículos de noticias locales. Personas desaparecidas en esos barrios durante el periodo en que Daniel había vivido ahí. Casos sin resolver. Investigaciones que no habían llegado a ningún lado. Elena cerró la computadora. Las manos le temblaban. Se dijo que podía ser una coincidencia. Que Daniel Fuentes era un nombre común. Que personas desaparecen en todos los barrios del mundo y no siempre hay un culpable identificable. Pero también se dijo que había un bulto pesado en el sótano de la casa de enfrente. Y que ella era la única que lo sabía. Elena llamó a la policía esa misma noche. Les contó todo. Lo del bulto. Lo de la camioneta. Lo de los artículos que había encontrado. La oficial que la atendió escuchó con atención, tomó nota de todo, y le dijo que iban a investigar. Que no hiciera nada por su cuenta. Que no le dijera nada al vecino. Que esperara. Elena esperó. 2 días después, 3 patrulleras se estacionaron frente a la casa de Daniel a las 10 de la mañana. Elena los vio llegar desde su ventana con el corazón en la garganta. Los oficiales tocaron el timbre. Daniel abrió la puerta. Sonrió. Los hizo pasar sin ningún problema, como si no tuviera nada que esconder. Como si fuera el hombre más tranquilo del mundo. Elena observó todo desde su ventana durante casi 1 hora. Hasta que vio a los oficiales salir por la puerta lateral. La del sótano. Y uno de ellos estaba hablando por radio con una expresión que Elena nunca olvidaría. Esa tarde, el barrio se llenó de cintas amarillas y vehículos de la policía científica. Los vecinos salieron a sus veredas preguntándose qué había pasado. Nadie tenía respuestas todavía. Elena sí las tenía. En el sótano de Daniel encontraron evidencia vinculada a 3 desapariciones en otras ciudades. Documentos. Pertenencias. Cosas que una persona inocente nunca debería tener guardadas bajo llave en su sótano. Daniel fue detenido esa misma tarde. Salió esposado por la puerta principal de su casa con la misma sonrisa tranquila de siempre. Y cuando pasó frente a la casa de Elena, giró la cabeza hacia su ventana. Y la miró directamente a los ojos. Como si supiera desde el principio que había sido ella. Daniel Fuentes fue procesado meses después. La investigación continuó durante mucho tiempo.
Elena tuvo que declarar varias veces. Tuvo que revivir cada detalle de cada conversación que había tenido con él. Cada sonrisa. Cada favor. Cada momento en que había pensado que tenía suerte de tener un vecino así. Dijo que lo más difícil no fue el miedo. Lo más difícil fue recordar que en algún momento lo había considerado un buen hombre. Que había tomado vino con él en su cocina. Que le había contado cosas de su vida. Cosas que él había escuchado con esa atención tan particular. Con esa concentración que ella había confundido con amabilidad. Dijo que con el tiempo entendió que esa atención no era amabilidad. Era estudio. Era observación. Era la manera en que alguien aprende todo lo que necesita saber sobre una persona antes de decidir qué hacer con ella. Elena se mudó antes de que terminara el juicio. No volvió a ese barrio. En su publicación de Reddit terminó con estas palabras. Dijo que la enseñanza que se llevó no era desconfiar de todos los vecinos. Era aprender a distinguir entre alguien que es bueno y alguien que actúa como si lo fuera. Porque la diferencia existe. Y a veces es muy sutil. Pero siempre está ahí. Dijo que confíen en esa incomodidad que no pueden explicar. Esa sensación de que algo no cierra aunque todo parezca perfecto. Porque a veces lo perfecto es exactamente lo que deberían temer. Gracias por estar aquí esta noche. Esto fue Reddit de medianoche. ¿Alguna vez sentiste que tu vecino sabía demasiado sobre tu vida? Déjalo en los comentarios. Te leo ahí. Hasta la próxima medianoche.